Sigo Aspel. Por México yo sigo Isaac Consultor. Soluciones integrales para empresas mexicanas, presentan al maestro Edgar Ulises Hernández Campos. Contador público y máster en fiscal por la Universidad de La Salle Bajío, AC. Articulista de diversas publicaciones especializadas en materia fiscal, escribiendo más de 200 artículos en el Prontuario de Actualización Fiscal, PAP, CipiWare y Fiscalistas. Expositor a nivel nacional en 31 estados de la República, en universidades, foros, colegios de empresarios y de contadores, impartiendo poco más de 1000 cursos, ponencias y conferencias. Director General de Hernández Campos Contadores Públicos y de ERCAM Consulting y Trainer en la ciudad de León, Guanajuato. Representante ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente por parte del Colegio de Contadores Públicos de León. Presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Guanajuato. Reconocido como el profesionista colegiado distinguido por el Colegio de Contadores Públicos de León y el Gobierno del Estado de Guanajuato. Démosle la bienvenida al maestro Edgar Ulises Hernández. Ahora sí, ya se escucha así. Bueno, antes que nada, sean bienvenidos al evento de Desafíos Empresariales 2025. Y bueno, antes que nada, el que no agradece no merece. Yo le agradezco al contador Orlando que me hace el favor pues, de invitarme, creo que ya es el 4º año consecutivo que me hace el favor de invitarme aquí a este evento. Y pues simplemente compartir con ustedes un tema de los que desde mi punto de vista no son tan frecuentes en el ámbito de la asesoría fiscal. Van a tener en este evento, soy el único contador, van a tener la presencia de grandes abogados que verán sus temas desde el punto de vista pues, jurídico, pero también considero que desde una asesoría práctica completa en materia fiscal, también el contador debe estar inmerso en ciertos temas que a veces no son tan frecuentes. Y el día de hoy voy a platicar con ustedes de el acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Sabemos nosotros, y antes que nada, el material es para ustedes. Yo generalmente, yo las charlas las doy como una charla, no es venir a leer láminas, creo que leer todos sabemos. Más bien voy a compartirles experiencias sobre casos prácticos de lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la asesoría. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, con todo gusto, apúntenla y en el momento adecuado lo platicaremos con ustedes. Siéntanse pues con esa confianza, quítense la pena de preguntar. Tengo dando clase más de 25 años y siempre les digo a mis alumnos, pues si estamos en un evento donde venimos a escuchar a alguien, pues algo le podemos aprender. O a lo mejor el expositor también aprende del asistente porque todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces siéntanse pues con esa confianza de cualquier duda que tengan, pues plantearla. Pueden preguntar lo que ustedes quieran, falta que les conteste. Digo, nadie lo sabe todo, ¿verdad? Yo esperaría poderles responder todo lo que me pregunten, pero bueno. Recordemos que México es un país que en algunas ocasiones tiene la virtud de que hace empresarios visionarios y ese empresario visionario decide invertir en México y después fuera de México. Y resulta ser que a nivel mundial, ustedes lo saben, una lectura obligada que tienen que tener todas y todos, si es que no lo han hecho. ¿Cuántos de ustedes? Es una encuesta que estoy haciendo, yo no trabajo en el SAT, yo sí trabajo. Bueno, espero que no haya nadie del SAT aquí porque al rato alguna preguntita, sí, contador, ¿cuál es su RFC? No, gracias. De otro tipo de preguntas con todo gusto. ¿Cuántos de ustedes han leído el plan BEPS? Levanten la mano. Bueno, como soy maestro, primera tarea, van a leer el plan BEPS. ¿Qué es el plan BEPS? Es un conjunto de criterios, normas, procedimientos dictados por la OCDE, que son prácticamente recomendaciones a los países que forman parte de esta comunidad internacional, donde tratan, en la medida de sus atribuciones, hacer recomendaciones para tratar de evitar o inhibir 3 delitos que afectan al mundo. 1, la defraudación fiscal; 2, el lavado de dinero; y 3, el financiamiento al terrorismo. Entonces México, al formar parte de la OCDE, se convierte en un obligado a reformar sus leyes de tal manera que acatan estas recomendaciones o estos criterios de la OCDE.
En México vamos a encontrar esas disposiciones inmersas en nuestra legislación fiscal. Entonces, si quieres, mija, pónmelo por aquí. Nada más no le vayan a tomarlos de adelante, por favor, porque ahora todos saben mis secretos. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué pasa cuando un mexicano, persona física o persona moral, decide establecer negocios en otras partes del mundo. Me voy a referir principalmente de manera enunciativa y no limitativa a Estados Unidos, porque es nuestro socio comercial más cercano. Pero lo que les platique aplica para todos los países de este planeta. Habrá mexicanos que inviertan en Estados Unidos, que está más cerca, habrá algunos otros que están invirtiendo en China, que está todavía más lejos, en Arabia, en África, pero las disposiciones que platiquemos hoy con ustedes aplican para todos los países del mundo. Y con esto comenzamos, bienvenidos nuevamente. Primero tenemos que entender qué es el ISR y todo el mundo lo entiende, pero a veces lo entendemos de una manera equivocada. Primero, ¿qué es el ISR? Y van a contestar, oye, es un impuesto que grava las utilidades. Ese es un error y apúntenle ahí. El ISR, muchachos, les digo muchachos porque así les digo a mis alumnos, además de que todos estamos muchachos, cuando menos todavía. El ISR no grava utilidades, el ISR grava ingresos. Porque ustedes bien saben, se pueden dar condiciones en los contribuyentes donde aún y cuando tengan utilidades o tengan pérdidas, están obligados al pago del impuesto sobre la renta. Oye, pero es que tengo pérdida, ¿y eso qué tiene que ver? Tienes un ingreso y eres sujeto obligado al impuesto sobre la renta. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta del millón. ¿Qué son los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta? Tenemos que irnos desde el origen del gravamen, el objeto del impuesto. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta, desde toda la vida, la primera ley del impuesto sobre la renta como dato cultural nace en el año de 1929 y se llamaba Ley del Impuesto al Centenario y de ahí ha evolucionado lo que tenemos hoy como Ley de Impuesto sobre la Renta. La ley de ISR grava ingresos y la pregunta del millón es, ¿qué es un ingreso? Si ustedes revisan todo el articulado de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no van a encontrar una sola definición de ingreso. Te dice qué se acumula, cuándo se paga, pero no define lo que es un ingreso. Entonces, Edgar, voy a tener que pagar un impuesto sobre la renta de un concepto indefinido, técnicamente desde el punto de vista legal, sí. Sin embargo, la Corte ya resolvió este tema, porque luego mis amigos abogados dicen, oye, vamos a demandar la inconstitucionalidad de la ley porque grava ingresos y no los define. ¿Y qué dice la Corte? No, espérame, estamos chupando tranquilos. No, ¿cómo vas a dejar de pagar? No, espérame tantito, vamos a definirlo. Entonces, ¿qué es un ingreso para efectos fiscales, específicamente para el ISR? El ingreso es cualquier modificación positiva al patrimonio de una entidad o de una persona, física o moral. Y fíjense la definición tan amplia que nos da la ley del impuesto sobre la renta, que nos da la Corte respecto a la ley del impuesto sobre la renta en lo que es un ingreso. Cualquier modificación positiva. La gente común que no entiende mucho de esto de los impuestos puede pensar que un ingreso es cuando cobras una cantidad, porque ya te llegó el dinero al bolsillo o a la cuenta bancaria. Pero fiscalmente un ingreso puede ser inclusive cuando dejas de pagar una deuda. Un ingreso te lo puede generar la inflación del país, un ajuste por inflación. Una discrepancia fiscal para personas físicas también es un ingreso que no declaraste o que debiste de haber declarado cuando gastaste más de lo que dices que tienes. Entonces, bajo esa premisa es importante entender que si estas disposiciones se aplican para México, también van a aplicar para los mexicanos que tengan ingresos en el extranjero, bajo las mismas características. No importa que las cantidades de ingresos que se obtengan fuera de México. Aquí tenemos el texto de la jurisprudencia, simplemente se los pongo, no se las voy a leer toda. Está muy bien razonada en cuanto al trabajo que hicieron los jueces cuando la integran este concepto. Desde mi punto de vista está bien integrado porque ahí razonan y te dicen lo que les acabo de platicar. Si tienes una modificación positiva, va. Está en su material y ahí están los datos de localización de la tesis para que quien la quiera consultar la pueda descargar. Comercial, hagan uso, si es que no lo hacen, hagan uso de la base de datos IUS que está en el portal de la Suprema Corte de Justicia. Ahí van a encontrar todos los precedentes de todas las materias, no nada más las administrativas.
van a encontrar los antecedentes y todas las sentencias del trabajo que hace la Corte. Úsenlo, es gratis, para eso pagamos impuestos. Entonces tenemos acceso a fuentes de información que a veces no sabemos que tenemos y que además no nos cuestan. Ese es un comercial, seguimos. Aquí vamos a entrar ahora sí ya en materia un poquito más técnica. Tenemos que entender dos conceptos, ya definimos uno que son los ingresos, pero luego vamos a tener que entender que cuando una persona en México decide invertir fuera de México, vamos a tener la presencia de un concepto que se llama residencia fiscal. No es lo mismo la residencia que la nacionalidad. Ese es un error muy común que se comete. Oye, es que yo soy español, entonces pago los impuestos en España. Depende, puede ser que sí, puede ser que no, depende. ¿De qué depende? De tu residencia. En México, las personas físicas, esta es una reforma que se dio en el artículo 9 del Código en 2022. Las personas físicas en sí mismas trae una reforma apoyada por la OCDE, de hecho, donde se especifica, si tú eres mexicano, fíjense bien la regla, si tú eres mexicano, se entiende que eres residente fiscal en México, salvo prueba en contrario. Oye, ¿de dónde eres? No, pues de Veracruz. ¿De dónde eres residente? De México. Oye, pero es que también yo obtengo ingresos en Timbuktu. Bueno, vamos viendo de dónde eres residente. Entonces, la primera premisa que tenemos que entender nosotros es el concepto de residencia, y esto tiene una lógica. Imagínense el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos a centrar la atención en la fracción primera únicamente de momento. Te dice, están obligados al pago del impuesto sobre la renta las personas físicas y las morales, dice, residentes en México, por los ingresos que obtengan, independientemente de la fuente de riqueza de donde procedan. ¿Sí entendemos el texto, va? Oye, eres residente fiscal en México y tienes ingresos en otras partes del mundo, ¿dónde vas a pagar el impuesto? En México. Y luego entonces dicen los países de donde se originó el ingreso. Oye, espérame tantito, el ingreso lo estás originando en mi país, ¿qué crees? También en mi país vas a pagar. Oye, entonces ¿dónde está el chiste? Porque si voy a tener que pagar en el país de origen del ingreso y voy a tener que pagar en el país donde soy residente fiscal, ¿cuánto me queda? Para esto, entonces, es para lo que nos sirve el tema que vamos a abordar el día de hoy. Oye, Edgar, yo tengo ingresos en diferentes partes del mundo y los países de donde el ingreso se obtiene me están cobrando un impuesto sobre la renta o un equivalente. ¿A poco voy a pagar doble? La respuesta es sí. ¿Sí vas a pagar doble? Sí. Sin embargo, para que económicamente no te afecte el bolsillo, te vamos a otorgar un sistema de recuperación o de acreditamiento. ¿Para qué? Para que entonces sea más justa la contribución que tú tienes que pagar en tu país de residencia. Veo que están tomando notas, apúntenle. Todos los países de la OCDE tienen un sistema similar al que tiene México, que ese es un acuerdo que se tiene entre los países. ¿Para qué? No quiero decir que sea igual, pero es muy similar la mecánica y la lógica, lo cual de entrada, bueno, pues nos da esa versatilidad. Por lo tanto, entonces, ¿quiénes son residentes en México? Primer supuesto, artículo 9 del Código, fracción primera. Personas físicas que hayan establecido su casa, habitación en México. ¿Dónde vives? ¿En México? Sí, eres residente aquí. Pero no falta el que además de tener una casa en México, tiene una casa en otro país. Que quede claro que no dije casa chica y casa grande, ¿eh? Porque luego, qué buena asesoría fiscal nos dio el contador, apúntale, no. Oye, tienes tu casa habitación en México y tienes casa en otro país, entonces vas a considerarte residente fiscal en México si en México tienes tu centro de intereses vitales. Oye, Edgar, ¿y qué es esto del centro de intereses vitales? El centro de intereses vitales es cuando más del 50% de tus ingresos totales provengan de México. Oye, y tengo servicios profesionales. Bueno, si tienes servicios profesionales, cuando en México tengas el principal asiento de estas actividades. Y para las personas morales la definición es más sencilla. Oye, eres residente fiscal en México como persona moral siempre y cuando tengas la dirección de la empresa en México. Ahí no te habla de otro supuesto más que la dirección de la compañía esté en México.
Y ahí hay varios supuestos. Imagínense una empresa que está domiciliada en Estados Unidos y pone una oficina en México y no tiene empleados. ¿Se hace residente en México? La respuesta es no, porque nada más tiene una oficina, no está generando ninguna sede de dirección ni de administración de la compañía fuera de su país de residencia. Y aquí está lo que les comentaba, salvo prueba en contrario, se asume que todos los mexicanos somos residentes fiscales en México. Ahora, esta última reforma en 2022 es una copia de lo que establece el Código Tributario de los Estados Unidos. También los norteamericanos son residentes fiscales en Estados Unidos, estén en donde estén, en cualquier parte del mundo. Esto es porque dicen, el Senado de Estados Unidos explica, y se me hizo muy curioso, se los comparto, oye, ¿por qué un gringo que vive en otro país va a pagarte impuestos en Estados Unidos? Muy sencillo, porque tienen el ejército de Estados Unidos para que los cuide en cualquier parte del mundo, se tienen que mochar. Esa fue la respuesta que dio el Senado a la pregunta de, oye, ¿por qué si un norteamericano está en otro país tiene que pagar impuestos aquí como gringo? Ah, porque tiene el ejército a sus órdenes, le hacen algo a un gringo y ¿qué hace Estados Unidos? Manda toda la flota militar a donde considera, ¿no? Esa es la respuesta. Esto nada más es un brevario cultural. Cuando hablamos de México, a veces se nos olvida que sí hay una definición de lo que se considera territorio mexicano y está en el artículo 42 constitucional. Y ahí te dice el artículo 42 de la Constitución, ¿qué es México? Bueno, pues los 32 estados, las islas, los mares y arrecifes, las islas de Guadalupe y de Revillagigedo. Yo nomás las he escuchado y no sé ni dónde están. No sé si ustedes sí las han ubicado en algún mapa, pero yo particularmente no las he encontrado. La plataforma continental, el territorio marítimo y el territorio aéreo. Eso es lo que se considera México para efectos legales y por consecuencia fiscales. Ahora, el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que vamos a analizar hoy, entre otras disposiciones, es el que nos permite tener derecho al acreditamiento del impuesto sobre la renta. Algo importante, recuerden que la Ley del Impuesto sobre la Renta tiene 7 títulos que norma cada uno de los temas en específico. El título primero se llama Disposiciones Generales, abarca de los artículos 1 al 8. ¿Por qué son disposiciones generales? Porque esas disposiciones contenidas en los numerales del 1 al 8 aplican para todos los demás artículos que siguen en la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, son para todos los contribuyentes sin importar sus regímenes y sin importar el tipo de ingresos que obtengan. Eso es bien importante que lo entendamos en todas las leyes y a veces no le ponemos atención. Cuando una ley, me refiero a las fiscales, trae disposiciones o trae artículos en un capítulo o título que se llaman disposiciones generales, recuerden que aplican para todos los demás fundamentos legales que le siguen. Por lo tanto, todas las disposiciones que veamos en este título aplican para todos los contribuyentes. Y el artículo 5, al estar contenido ahí, aplica para todos los contribuyentes, sean personas físicas o sean personas morales. Tenemos el derecho al acreditamiento y vamos a empezar a ver las condiciones. Traigo un par de casos prácticos para ver el efecto numérico, que no es tan complejo. Cuando explico este tema, a veces me dicen, es que Edgar, yo nunca lo había visto. Y cuando lo entendemos dicen, oye, está más fácil de lo que yo creí, porque a lo mejor lo desmenuzamos de una manera más ágil, fíjense. Yo voy a poder, primero, tener el derecho al acreditamiento del ISR pagado en el extranjero con una primera condición. ¿Cuál es? Que los ingresos que yo obtenga en el extranjero generen en el extranjero un pago de impuestos sobre la renta o su equivalente, es decir, que sea una contribución similar a la que tendríamos que cubrir en México. Esa es la primera regla. Tiene que ser un impuesto, si no con el mismo nombre, sí con las mismas características. ¿Cuál es la regla? La ley no lo dice, se los digo yo por experiencia. ¿Cómo saber si el ISR o el equivalente que pago fuera de México es o puede ser acreditable en México? Lo primero que tengo que analizar en el extranjero es si ese impuesto se parece a mi ISR. ¿Cuál es la primera regla? Y con eso matamos todas las demás. Tiene que ser un impuesto que grave ingresos, no utilidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, oye,
¿este impuesto que estoy pagando en China se parece al ISR en México? Sí, entonces ese pago va a ser un impuesto acreditable aquí. Ya más adelante veremos por qué se hace esta distinción. Acuérdense que en México las contribuciones se clasifican en 4 grupos: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Entonces, es lo primero que tengo que ver. Si logro identificar que lo que estoy pagando fuera de México se parece al ISR, entonces aquí en México es acreditable. Oye, Edgar, ¿y si no? Pues no. Y luego, pues ya se perdió, porque no se considera ISR acreditable. Ingresos que pueden obtener, aquí pongo el ejemplo en las personas morales, también lo veremos en personas físicas. ¿Qué ingresos puede obtener una persona moral fuera de México? Pues puede obtener ingresos por actividades empresariales. Ustedes saben que el artículo 16 del Código Fiscal te da 6 actividades empresariales y yo le agregaría una séptima que no está en las fracciones, pero sí está en el último párrafo del 16. Te dice que también puedes generar actividades empresariales a través y mediante fideicomisos. Entonces, el fideicomiso, aunque es una figura transparente, que no es un contribuyente porque se trata de un vínculo a través de un contrato, que eso es el fideicomiso en realidad, también si tú llegas a tener actividades empresariales a través o mediante un fideicomiso fuera de México, también el impuesto que se pueda generar dentro de ese fideicomiso extranjero también cabe en la posibilidad de acreditar ese impuesto pagado en México. Ahora, aquí tenemos un criterio muy interesante del SAT. Aquí me quiero detener tantito, si no les molesta, y quiero hacer un ejercicio con ustedes. Busquen en sus teléfonos inteligentes, computadoras, en sus fiscoagendas, lo que traigan. Busquen y consulten y abran el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. 35 del Código Fiscal, está después del 34A y antes del 36. Y luego también dicen, no lo hallo, no. O a veces les digo, a ver, abran el artículo 35 del código, ya les digo por dónde está, y luego me grita algún alumno en una esquina del salón, oiga, profe, ¿no se sabe la página? Ay, los millennials, los jóvenes de hoy, no se sabe la página. Pues depende del editorial, pues si es de ICEF, o si es do fiscal, o TEMIS, a ver cuál, ¿no? ¿Ya lo ubicaron? Este artículo 35, seguramente ustedes lo han visto cientos de veces, pero no le han dado la importancia que merece. Y eso es muy, muy interesante porque quiero que hoy se vayan de aquí con una visión un poquito más amplia de lo que es este artículo 35 y sus alcances. Si tienen chance, subráyenlo, si no, tengan ahí, pónganle cuidado, fíjense. El artículo 35 da el nacimiento a lo que nosotros conocemos como criterios internos o criterios normativos de la autoridad fiscal, que se publican en el anexo 7 de la resolución miscelánea. El artículo 35 del código, váyanlo viendo, dice: los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que habrán de seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, coma, ahí sí hay una coma, ¿va? Dije, no me la hayan quitado de León para acá, y entonces ya ven que las reformas fiscales salen al vapor, coma, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares, repito, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares, y únicamente derivarán en derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué entendemos de la redacción de este 35 de código? Que todos los criterios que son publicados en el anexo 7 de la resolución miscelánea son criterios que emite la autoridad y que le van a generar derechos al contribuyente. Muchachos, es una lectura obligada para ustedes como asesores, contadores, abogados o cualquier profesión afín. Es una lectura obligada para que sepan qué dice el SAT que tienen derecho a hacer. O sea, en lo que la ley fiscal puede ser omisa o no muy clara, el SAT lo aclara, pero siempre en beneficio del contribuyente. A veces andamos buscándole 3 pies al gato, como decimos vulgarmente, siendo que la propia autoridad, en algunos casos, ojalá fueran todos, que no es así, pero en algunos casos la autoridad te dice, ¿sabes qué? Vete por aquí para los efectos de que tengas un beneficio o un derecho. Y ahí lo dice el código, no lo digo yo.
Dice, únicamente derivarán en derechos. ¿Vamos bien? Tarea para este fin de semana, que es un fin de semana largo, para que no tengan malos pensamientos, van a leer el anexo 7 de la resolución miscelánea. Y fíjense, aquí hago también otro apunte. Así como el anexo 7 les da a ustedes ventajas, derechos, criterios, beneficios, está el anexo 3, que es el lado opuesto de la moneda. El anexo 3, denominado criterios fiscales no vinculativos, conocido en el argot contable y fiscal como los versos satánicos. Ahí el SAT te da una lista de todo lo que no le gusta que hagas. Y ojo, no es ilegal. Que nos quede bien claro, el SAT dice en el anexo 3 todo lo que no le gusta que hagas. Pero no es ilegal, porque si fuera ilegal lo prohibiría expresamente la ley. Y la ley no dice nada, eso lo dice la autoridad. Es el punto de vista de la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Son dos caras de la moneda. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque al hablar de un acreditamiento, sabemos que acreditar, en una definición sencillita, pues acreditar no es más que restar, vamos a verlo burdamente, restar. ¿Cómo debemos de restar el ISR que pagamos en el extranjero? Eso es bien importante. ¿En qué orden? ¿En qué momento? ¿Cuándo? El anexo 7 trae un criterio que es el 5 diagonal ISR diagonal N. Y ahí te dice, yo se los voy a platicar en lo que lo quieren, si luego gustan leerlo. Y si pueden apuntarlo, quiero ampliar más el concepto, que creo que también vale la pena no dejarlos a medias. Ya saben ustedes cómo se determina el ISR, ingresos menos deducciones, utilidad, luego pagas PTU si es persona moral o física, luego tienes una utilidad fiscal después de PTU, luego amortizas pérdidas y llegas a una base gravable, utilidad gravable o resultado fiscal. Por la tasa del 30% o, en su caso, la aplicación de la tabla te da un impuesto sobre la renta del ejercicio, ¿va? Vamos a partir del impuesto sobre la renta del ejercicio, asumiendo que todo lo anterior ya son expertos en el tema. ¿Qué dicen? ¿A poco sí? Sí. Entonces le apuntan ahí en sus notas, ISR del ejercicio, vamos a ver cómo debemos de hacer los acreditamientos, pero no nada más quiero referirme a les quiero dar la película completa para que realmente tenga sentido el tema. Yo tengo un ISR del ejercicio, ¿cuál es el primer acreditamiento que tengo que hacer? Fíjense, tiene un orden lógico. A ver, tengo el ISR del ejercicio, ¿qué es lo primero que acredito? Le ponen ahí menos estímulos fiscales de ley de ingresos. Es lo primero que deben de restar. Y ahorita vamos a ver en qué lugar queda el ISR pagado en el extranjero. Porque puede haber empresas que tengan un conjunto de condicionantes y que puedan tener todos los acreditamientos. Vamos a sacarles provecho. ISR del ejercicio, primera resta, menos estímulos fiscales, ley de ingresos. En la ley de ingresos, ¿dónde están los estímulos fiscales? En el artículo 16. Y si todo sale bien y no se mueve nada, van a estar también en el 16 para el año que entra. Digo, si todo sale bien, que esperemos que sí. Ya lo platicaba ahorita con mi buen amigo el licenciado Javier. ¿Va, Javier? Oye, Edgar, ¿y por qué va ahí primero? Todos los estímulos fiscales de la ley de ingresos tienen vigencia de 1 año. La ley de ingresos es de vigencia anual. Tan es así que cada año se publica. Oye, Edgar, ¿y si yo no lo utilicé el año 2023, qué sucede? Pues ya no lo puedes utilizar ahorita porque lo tenías que haber utilizado en el año donde el estímulo estuvo vigente. Ya hoy, aunque ese estímulo replique en otros ejercicios, ya no estamos en el momento adecuado. ¿Queda claro? Segundo acreditamiento, o segunda regla, yo puedo acreditar en este momento hasta el monto del ISR a cargo. O sea, que el estímulo que yo reste no me da un saldo a favor jamás, ni una pérdida fiscal en su caso. Oye, Edgar, tengo 100 pesos de ISR y tengo 30 del estímulo, me quedan 70. ¿Qué más puedo acreditar? Siguiente acreditamiento, ISR pagado por dividendos. ISR pagado por dividendos. Pongan los fundamentos para que lo consulten. El de los estímulos, artículo 16, ley de ingresos. Luego, el siguiente, ISR pagado por dividendos, fundamento artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Oye, Edgar, ¿y por qué va ahí?
Porque el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta te dice que el ISR por dividendos tienes 3 ejercicios para agotarlo. Si no lo agotas en 3 ejercicios, se pierde. Es por ello que, si fijan, vamos restando lo que se vence primero. Estímulos fiscales, tengo 1 año, lo que sigue. ISR por dividendos, tengo 3 años, el que sigue. Ahora sí, póngalo en rojo, en mayúsculas, lo subrayan. Luego, ¿qué sigue? El criterio del anexo 7. Vamos a restar el ISR pagado en el extranjero. Fíjense cómo llegó al tercer nivel de acreditamiento. ¿Por qué? Porque veremos más adelante que el ISR pagado en el extranjero, yo tengo derecho a acreditarlo. Si es que no lo agoto en un ejercicio, lo puedo acreditar en 10 años. Tengo 10 años. Y le ponen ahí un asterisco y una notita si gustan. Tengo 10 años y además se actualiza. ¿A poco sí? Pues claro, la inflación es un problema que tenemos en México y en otras partes del mundo. Por lo tanto, el acreditamiento va incluyendo el efecto de la inflación. Fundamentos, artículos 5 y 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículos 5 y 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ah, para el Face. Oye, Edgar, ¿y luego qué sigue? Ah, si ya acreditaste todo esto y te quedó un impuesto a cargo todavía, que puede ser, entonces, en estos 3 acreditamientos, la regla es, tú puedes acreditar hasta el importe del impuesto a cargo. Por lo tanto, vas a tener 2 posibles resultados. O te queda un impuesto por pagar o te da un 0. Lo que no se pueda recuperar en algunos casos se pierde o se guarda para algún ejercicio posterior. Entonces, 2 resultados hasta aquí del acreditamiento: 0 o impuesto a cargo. Oye, Edgar, ¿y entonces qué pasa con los pagos provisionales? Ah, ahí vamos a lo inteligente. Por eso les digo que el acreditamiento tiene lógica. Oye, Edgar, ¿puedo acreditar mis pagos provisionales? Desde luego que sí. Vas a tener derecho a acreditar pagos provisionales, de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y vas a poder acreditar las retenciones por ISR que te hace el sistema financiero. Y apúntenle, de acuerdo al artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y ahora sí, después de haber hecho ese acreditamiento, yo puedo tener 2 resultados posibles. O me queda una diferencia por pagar, o me resulta un ¿qué? Saldo a favor. Y ese saldo a favor puede ser susceptible de recuperarlo a través de una devolución, que es un martirio, o compensar el saldo a favor en declaraciones posteriores. Ya ustedes decidirán. En algunos casos creo que coincidirán conmigo. ¿Qué hacemos los contadores en la práctica? Oye, pido devolución del ISR o lo compenso. Compénsalo. Oye, ¿por qué? Porque es más fácil irnos de Veracruz a San Juan de los Lagos a pie y descalzos a que el SAT tenga la decencia de devolver lo que les pagamos indebidamente. Aquí la licenciada de Prodeco no me va a dejar mentir. ¿Cuántos casos tienes de que, oye, pues no me lo devolvieron que porque traía calcetines azules y hoy tocaba el verde? Véngase mañana. Entonces, ese es el orden del acreditamiento. Si ustedes lo respetan, muchachos, siempre van a tener un beneficio. O no pagan impuestos sobre la renta porque legalmente la ley se los permite. O 2, a través de lo que hicieron en todo un ejercicio, pueden llegar a tener un saldo a favor. En cualquiera de los 2 escenarios ganan. Y ganan con la ley en la mano. No se trata de turcos, no es magia. Simplemente es fundamentar lo que nosotros estamos haciendo. Yo a todo el mundo le digo, y principalmente a mis alumnos, qué es lo que les pongo siempre en su corazón, más que en su mente. Muchachos, cuando hablemos de impuestos o de derecho fiscal, a mí no me vengan a decir, es que yo creo, aquí no venimos a creer, para creer vete a un templo. Es que yo siento, aquí no es sentimientos, no hablamos con el corazón en la mano. Aquí vienes a fundamentar todo lo que hacemos o dejamos de hacer, tiene que estar en una ley. Oye, Edgar, no está en la ley, vamos a buscar otros ordenamientos a ver si la Corte ya dijo algo, o el Tribunal de Justicia Administrativa a ver qué piensa, o vamos a ver criterios aislados a ver qué sucedió, o a ver criterios de la autoridad a ver qué opina el SAT de lo que estamos haciendo, que en la ley no es muy clara. Aquí como comercial, y es un comercial al margen para que vean el alcance del anexo 7 y ahorita le seguimos.
Si yo reviso como un mortal cualquiera el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ustedes seguramente ya lo dominan, y todos así, ¿sí? ¿Sí lo dominan? Seguramente sí. Resulta que nos dice cómo actualizar las pérdidas fiscales y cómo se amortizan. Es lo que nos norma el artículo 57 de la Ley de Renta. Y ahí empezamos con las redacciones que parece que están hechas en chino. Usted, contribuyente, va a tomar el INPC de la primera mes de la segunda mitad de la noche con la luna llena y lo va a dividir entre el otro INPC que salió en el eclipse del 2005 y eso que resulta lo multiplica por el número que pensó y le quita la unidad y eso es. Y la gente empieza a leer, dice, oye, pues déjame tomar un curso de álgebra básico, ¿no? Porque no entiendo esto, ¿no? Y resulta que la autoridad en el anexo 7 te dice, mira, no te la quiebres, divides diciembre entre julio y ya le hiciste, vámonos. Entonces la autoridad en ese criterio o en esos criterios normativos del anexo 7 nos da muchos beneficios. Pero para conocerlos, ¿qué tenemos que hacer? Pues leerlos, si no, pues ¿cómo los conocemos? Vamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de ver en materia numérica. Aquí por eso les quise pedir que hicieran el apunte de todos los acreditamientos porque no lo puse yo en las láminas, la verdad se me olvidó. Aquí tenemos todo esto, se fijan, ISR del ejercicio, ISR pagado en el extranjero. Vamos a pensar que donde tengo la línea rosa, vamos a pensar que hubiera 800,000 pesos. ¿Qué pasa? El impuesto a cargo se convierte en cero y se convierte en el saldo a favor, los pagos provisionales y el ISR del sistema financiero. Y ya acordamos que se puede pedir en devolución o se puede compensar. Reglas por cuidar. Si yo quiero acreditar el impuesto que pagué en el extranjero de ingresos que obtuve en el extranjero, ¿qué tengo que cuidar? Vamos a ver lo que tengo que cuidar de materia contable, fiscal y documental. Número 1 es la regla de oro. Tú puedes acreditar el ISR pagado en el extranjero siempre que acumules en México, además del ingreso del extranjero, además vas a acumular el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Esa es la regla número 1. ¿Quieres acreditarlo? No, pues que sí. Entonces, al ingreso del extranjero que se hace acumulable en México, le vas a sumar el impuesto que pagaste allá. Ah, no, pues está bien. Entonces, ¿voy a pagar impuestos sobre el impuesto? Sí. Pero no te preocupes, te doy chance que lo acredites. Ah, bueno, gracias. Número 2, segunda regla de oro, se las puse en el orden que desde mi punto de vista son más importantes. Puedes modificar el orden, vamos a llegar a lo mismo, pero lo puse desde mi experiencia, lo que considero que debemos de cuidar. Segundo, tú vas a poder acreditar en México, fíjense cuál es la regla, vas a poder acreditar en México hasta, ese es el límite, hasta el monto del impuesto sobre la renta que el ingreso del extranjero hubiera generado en México. Esa es la regla. Repito, tú vas a poder acreditar en México hasta el monto del impuesto sobre la renta que el ingreso del extranjero hubiera pagado aquí. Esto tiene lógica. Si yo tengo un límite en México de 10 pesos y pagué 12 fuera de México, ¿cuánto puedo acreditar? 10. ¿Y por qué tiene lógica? Pues ni modo que esos 2 que quedan volando se conviertan en un saldo a favor en México que te va a devolver el SAT. No te devuelven ni lo que pagas aquí, pues menos lo que pagas en otro país, ¿va? Entonces, esa es la regla y la mecánica. Para cada tipo de contribuyente tendremos que estar haciendo sus cálculos para saber cuáles son sus límites. En las personas morales no es tan complicado porque estamos sujetos a una tasa y la tasa es un 30%. En el caso de personas físicas el cálculo puede tener un poquito más de complejidad porque el cálculo del impuesto anual está sujeto a una tarifa. Y la tarifa ustedes saben que es una tarifa progresiva con tramos que son 8, con una tasa mínima del 1.96% y una tasa máxima del 35%. Entonces ahí, aunque es un poquito más de cálculo, no tiene mayor complejidad. Tercero, yo tengo derecho a realizar o a considerar las deducciones que realicé relacionadas con el ingreso que se obtiene en el extranjero. Y apúntenle, vamos a otro ejercicio, qué bueno que vine. Vamos a hacer otro ejercicio, todos de pie, vamos a hacer unas sentadillas, no es cierto. Abran el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Acuérdense que ya les dije, todo hay que fundamentarlo y hay que tener cuidado en la lectura. Las palabras dicen mucho. Y es un error que cometen los contadores. Yo ya lo superé. Después de tantos años ya entendí. A veces el contador, y seguro estoy que más de alguna o alguno de los que están aquí, y si me equivoco se vale que me lo digan porque no soy perfecto, les apuesto que han visto tanto los textos que ya no le dan atención a las palabras. Se los apuesto. Y es un error que se comete con frecuencia porque nos hacemos, más bien nos acostumbramos o nos habituamos a leer la misma palabra siempre que no le damos el alcance. Fíjense bien lo que dice el artículo 25, dice, los contribuyentes de este título podrán, y subrayan la palabra, podrán efectuar las deducciones siguientes, 2 puntos aparte y trae 12 fracciones. ¿Qué es lo rescatable? La palabra o el verbo conjugado en futuro del modo indicativo, hasta parezco maestro de español, ¿se fijan? Que dicen, si eres maestro, pero de primaria, ¿no? No. Dice, los contribuyentes podrán. Entonces, entiendan, muchachos, que las deducciones son un derecho que ustedes tienen como contribuyentes. Esa es una gran realidad que tenemos que tener siempre en la cabeza. Las deducciones son un derecho que tenemos como contribuyentes. Y como todo en materia fiscal trae truco, el artículo 27 dice, las deducciones autorizadas deberán de reunir los siguientes requisitos. El 25 te dice, si quieres puedes. Y ya decidiste que sí quieres deducciones, está bien, ahora te casas con los requisitos, que son cientos de requisitos para algunas partidas, ¿no? Fíjense la mecánica, ¿quieres deducciones? Ahí están. Las quieres, cúmplete las reglas para deducir. Una regla que no cumplas, la partida se vuelve una partida sin requisitos fiscales. En otra ocasión les platicaremos del 117 del reglamento de la ley. Si nos da tiempo lo platicamos al rato. Entonces yo puedo deducir las deducciones que hice en el extranjero sobre los ingresos en el extranjero. Esto me lleva entonces a que en mi contabilidad yo tengo que separar qué deduzco en México y qué deduzco en el extranjero. No las puedo revolver. ¿Por qué? Porque una prohibición lógica que nos da el artículo 5 es, tú no vas a poder generar deducciones que hiciste en México para tus ingresos del extranjero. Pues ¿cómo? Si las deducciones son para aquí, pues ¿cómo que las vas a meter también allá? Acuérdense que una regla de las deducciones es que se restan una sola vez. Oye, pero es que viene la siguiente regla. Oye, resulta que yo tengo deducciones que no puedo identificar. Hago deducciones para generar ingresos en México y también esas deducciones me afectan a mis ingresos del extranjero. Entonces, ¿ahí qué hago? La ley te dice, bueno, mira, ¿tú tienes deducciones identificadas en el extranjero? Sí, deducibles al 100%. Deducciones que hiciste en México, para tus ingresos en México, no me los revuelvas, esos no me los consideras para el extranjero. Y aquellas deducciones que no puedas identificar en México o en el extranjero, las vas a poder considerar en un monto proporcional. Te voy a dar chance y reconozco que hay partidas que no puedes separar. Entonces, reconociendo el derecho que tienes a deducir, te permito que deduzcas una parte proporcional. ¿Y cómo se calcula esta proporción? Bueno, eso se los voy a poner ahorita en un ejemplo para que veamos el efecto matemático. ¿Qué pasa cuando hablamos de un acreditamiento y hay una reestructuración corporativa? ¿Qué sucede? Bueno, mira, si hablamos de que se trata de una escisión de sociedades que se hizo en el extranjero y por la cual se genera impuesto sobre la renta, también tienes derecho a acreditarlo, el impuesto que se deriva de la escisión. ¿Y cómo vas a calcular ese impuesto? Se calcula en base a una proporción. ¿Cuál es la proporción? Apúntenle ahí la regla de la proporción en la escisión. Tú vas a poder acreditar en la proporción que guardan los activos, principalmente cuentas por cobrar e inventarios. En esa proporción. Cuando el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero se acredita y todavía te sobra un saldo,
lo vas a poder acreditar en los siguientes 10 ejercicios, ya lo comentamos hace ratito, y lo tienes que actualizar siguiendo las mismas reglas que se sigue para las pérdidas fiscales. Acuérdense que, ¿cuál es el factor de actualización? Está bien simple. En el primer ejercicio divides diciembre entre julio y te da un factor. Multiplicas, se actualiza. Acreditas, te sobra. El siguiente factor, ¿cuál es? Vas a dividirlo entre el mes más reciente del periodo, entre el de la última actualización, y ese factor lo mantienes hasta que el saldo se agote. Regla de oro. ¿Qué pasa si tienes derecho al acreditamiento y se te olvida acreditar? ¿Qué pasa? ¿Se qué? Se pierde. Oye, fíjate que se me olvidó. No te preocupes, no se te olvide, perdido. Nota, la autoridad fiscal no le había puesto atención a este tema, y hay que decirlo. La autoridad fiscal sabía de este tema y no le había puesto atención. ¿Por qué? Porque no habían visto el boquete que se les estaba generando hasta que se pusieron las pilas. ¿A poco sí, Edgar? Fíjense, nota, hago un paréntesis. No sé si ustedes han sido observadores, yo me considero un tipo observador. ¿Cuál es mi café, muchachos? ¿Este? Ya le tomaste, ¿eh? Estaba más lleno. ¿Sí está bueno? Pues es de Veracruz, pues sí. Yo siempre he dicho que, sin dar coba, siempre he dicho que el mejor café de México es el de Veracruz, desde mi punto de vista. El café que compro para mi despacho me lo mandan de Coatepec. Y aunque me sale un poquito más caro que lo normal, pero me doy el gusto de un buen café. Pero luego vas a Chiapas y ¿qué crees? ¿El mejor es de Chiapas? El de Veracruz, no, el de Chiapas. Y luego vas a Oaxaca y ¿qué te dicen? No, ni Chiapas ni Veracruz, el bueno está aquí. Pero realmente el mejor café es el de Veracruz, ¿yo no? El de Chiapas, no, estamos chupando tranquilos. ¿Qué le pusiste a la coca? Ya es viernes, ya le puso Bacardí. No, Bacardí ni cuando era pobre, oye, no. No, imagino. Me acuerdo en mis épocas de estudiante, creo que fue la única vez que probé el Bacardí. Le di 2 tragos al Bacardí, no me la van a creer. Volteé al cielo y vi el vampirito de la botella por aquí. Dije, este sí me va a andar mordiendo. Pero bueno, regresamos. El boquete que la autoridad detecta y que puso atención en 2022 y revisen sus formatos fiscales. Cuando la autoridad hace la reforma al formato fiscal, donde ya pide estados financieros los completos, que luego los quitó, ¿se acuerdan? No sé si apreciaron que hay un renglón o un apartado de la declaración que habla límite de acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. A lo mejor no se habían fijado porque dicen, bueno, yo no tengo ingresos del extranjero y ese renglón no me importa, a mí no me afecta. Pero si ustedes se fijan, la autoridad, al igual que en las pérdidas fiscales, ya trae un menú de control del impuesto que se paga en el extranjero para que lo puedas acreditar aquí. ¿Por qué le pusieron ese menú de control? Por una razón muy simple, los que somos bien inteligentes y bien creativos y bien listos, y a veces nos pasamos de listos, no manches, tengo que pagar un montón de ISR, ¿qué le pongo? Ponle ISR pagado en el extranjero, al cabo que nada más es un renglón, la autoridad no se va a dar cuenta si sí pagué o no, tú ponle. ¿Y por qué les da risa? Ya detecté quién lo hizo. Bueno, menos mal que no fui el único, ya me estaba sintiendo mal. Eso fue lo que sucedió, como era un dato que la autoridad no revisaba, tenías que pagar. Yo lo llegué a hacer en un par de ocasiones para que, digo, no me curo en salud, no soy perfecto. Oye, salió un montón, pues ponle que va a pagar $1,000,000, pues ponle que pagó 600 en el extranjero, al cabo que no me dice ni en qué país, ni si fue en dólares o si fue en pesos, tú ponle y ahí pagamos la diferencia. ¿Estás de acuerdo, cliente? Sí, eres bien listo, pues mientras no me agarren. Hoy la autoridad ya le puso atención a esos mecanismos. ¿Por qué? Porque así como a mí se me ocurrió, pues no soy el único en el universo, ¿va? Hay mucha gente también creativa que se le pudo haber ocurrido. Y eso le generaba a la autoridad una serie de boquetes en la recaudación. Y claro que desde luego es incorrecto. No se debe de hacer. Ya me curé en salud, ya me desahogué, es algo que oprimí en mi pecho. Bueno, es que realmente me gusta platicarlo con ustedes porque me sale más barato hablar con ustedes que con el psicólogo. Allá me cobran y aquí no. También no, que el CFDI, ese es chueco, ¿eh? ¿Lleva IVA o no lleva IVA? Eso es todo. Bien, aquí también se precisa en el artículo 5. El impuesto que pagas en el extranjero no es deducible y no es acreditable, sino con las reglas del artículo 5.
Esto se da con motivo de que entonces el ISR pagado en el extranjero se reitera que no te va a dar un saldo a favor jamás. ¿Qué tipo de cambio debemos de considerar para hacer las conversiones? Todo mundo sabemos que la moneda de referencia respecto a la ganancia o pérdida cambiaria en México, ¿cuál es? El dólar americano, dólar americano. La autoridad, bueno, más bien, el Banco de México hace ciertos cálculos que están en el Diario Oficial de la Federación y aquí te dice, mira, la conversión cambiaria para efectos de saber el monto del impuesto que pagaste en el extranjero en pesos, lo vas a considerar con el tipo de cambio promedio que publican en el Diario Oficial de la Federación. Es un tipo de cambio promedio, no es el del día, no es el del día anterior, no es el de la semana pasada. Es un promedio que se hace en función de sumar el tipo de cambio. ¿Cómo se calcula? Se suma el tipo de cambio por día y se divide entre el número de días del mes, punto. Y ese va a ser el tipo de cambio que voy a utilizar para cuantificar en pesos el monto del impuesto pagado en el extranjero. ¿Por qué se precisa? Porque sabemos nosotros que para las ganancias o pérdidas cambiarias tenemos ciertas reglas diferentes. Aquí esta es una regla muy particular. Importante. Oye, Edgar, sabemos que México tiene tratados para evitar la doble tributación y que eso nos da tasas más benéficas para el país contratante y para nosotros. ¿Puedo acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero que deriva de un tratado internacional? ¿Ustedes qué opinan? Apúntenle, qué bueno que vinieron. La respuesta es sí. Oye, Edgar, pero es que el impuesto está considerándose con el efecto del tratado para evitar la doble tributación. No importa. La propia ley del impuesto sobre la renta previene que si el ISR que tú estás pagando en el extranjero está sujeto o tú lo sujetaste a un tratado para evitar doble tributación, ese monto también se puede acreditar sin problema. Las personas morales, y aquí agregaría las físicas, deben de contar con el soporte documental de todo lo que se tenga que juntar en cada país de acuerdo a sus reglas del monto de lo que se está pagando. Yo les pongo un ejemplo, en Estados Unidos tengo clientes allá. ¿Cuál es mi soporte documental? Sencillamente el estado de cuenta bancario, el monto de los pagos que correspondan al ingreso que yo estoy recibiendo en México y la declaración, eso es bien importante, la declaración en Estados Unidos, donde yo le pagué al IRS en Estados Unidos el monto del impuesto que voy a acreditar aquí. Y cuando, por ejemplo, provenga el monto, no sé si me ocurre, de un ingreso por dividendos, donde el dividendo se paga y está inmerso el efecto del impuesto y son varios accionistas, ¿qué hacemos? Tenemos la declaración de toda la empresa, donde viene reflejada la utilidad de la empresa, el monto del dividendo y el monto del pago del impuesto, y después calculamos un monto proporcional. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero esos son los documentos. Cada país tiene sus reglas. Decirles una lista sería imposible. Habremos de poner cuidado en cada país cuáles son las reglas de cada país. Por ejemplo, México es el único país del planeta que tiene un CFDI y que ese CFDI tiene más de 300 requisitos por donde lo quieran ver. Nota aparte, ¿qué pasa cuando un extranjero, fíjense, qué pasa cuando un extranjero es residente en el extranjero y tiene en México un establecimiento permanente? Acuérdense que el establecimiento permanente también es un concepto que se hace universal a través de la OCDE. ¿Y cuál es la definición de establecimiento permanente? Bien simple: cualquier lugar de negocios donde se desarrollan total o parcialmente actividades empresariales o se prestan servicios independientes. Es lo que establece el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su primer párrafo. Entonces, si un extranjero tiene ingresos en el extranjero, pero también tiene un establecimiento permanente en México, la Ley del Impuesto sobre la Renta a ese extranjero también le da derecho al acreditamiento de los ingresos que paga en el extranjero contra los ingresos que obtiene su establecimiento permanente mexicano. O sea que se hace más extensivo el derecho al acreditamiento. Se considera acreditable
lo que se considere algo similar al ISR. Y aquí cada cabeza es un mundo y cada opinión que ustedes pudieran tener es válida. Oye, es que yo creo que sí es ISR, es que a mí me late que sí, mi corazón dice que sí, pero mi cerebro dice que no. ¿Y qué va a pensar el SAT? Entonces, para quitarnos de problemas de ese tipo, la autoridad publica una regla miscelánea, que es la 316, donde te dice qué características debe de tener lo que pagaste fuera de México para que se considere ISR. ¿Qué características? Vamos a repasarlas. Primer grupo de características, que el pago se haya realizado de acuerdo a una ley. Este es el principio de legalidad tributaria, viene desde el Imperio Romano con el aforismo nullum tributum sine lege. No hay tributo sin ley, principio de legalidad. Entonces aquí, simplemente después de no sé cuántos miles de años del Imperio Romano, se mantiene, gracias a Dios. 2, no se realice como una contraprestación por obtener un beneficio, es decir, lo pagas, o más bien, te lo pago si me das algo a cambio. No, lo vas a pagar porque es un impuesto, lo tienes que pagar a fuerza, no porque si te doy algo a cambio, es obligatorio. Tercero, no se trate de una obligación, aquí sí me detengo tantito, que el pago que tú hagas en el extranjero no tenga la característica de aportación de seguro social o de seguridad social, no tenga la característica de contribuciones de mejoras, no tenga las características de ser un pago de derechos y no se trate de aprovechamientos. Oye, Edgar, estos que nos acabas de decir, ¿qué son? Son contribuciones, pero no son impuestos sobre la renta. Entonces, oye, Edgar, yo en el extranjero pagué algo. Bueno, lo pagaste, pero si no se tiene la naturaleza de impuestos sobre la renta, entonces, ¿qué crees? No lo vas a poder acreditar. Ahí está mi hija, viene a ver a su papá. La contadorcita de la casa. Y luego, el pago no debe de tratarse de un pago para extinguir una obligación, porque los impuestos no son para extinguir obligaciones, para contribuir al gasto público. Ahora, aquí, en resumen, ¿a qué se refiere? Simple y llanamente, debe de ser grabado el ingreso en el extranjero como ingreso, no como utilidad, como ingreso, y al final te dice, mira, debe de ser un ingreso que tú puedas acomodar en México en algún régimen fiscal. Si el ingreso que obtienes en el extranjero es por honorarios y estás en personas físicas, bueno, en México tenemos un régimen para honorarios, ¿va? Actividad empresarial y servicios profesionales. Oye, estoy teniendo un ingreso por la compraventa de ropa en China. Bueno, en México tenemos una actividad comercial que es una actividad empresarial. Entonces, tenemos que buscar que el ingreso que se paga en el extranjero yo lo pueda encajar aquí en México en algún régimen fiscal específico. Y la esencia del pago del impuesto sobre la renta en el extranjero es que sea similar al de nosotros. Casos prácticos. Vamos a ver de manera muy sencilla, no lo quise hacer elaborado porque la intención es que entendamos el concepto. Espero que cuando termine mi charla o mi intervención, si tuvieran oportunidad, a veces resulta que, no sé si les pasa y a veces sucede, a veces tenemos clientes con operaciones de este tipo y a veces hay gente que no los quiere agarrar. ¿Por qué? Es que no conozco del tema y no me vaya yo a equivocar y lo vaya yo a meter en un problema hasta internacional. No, mejor no le entro. Aquí lo importante, muchachos, es que vean que no son cuestiones tan complicadas o tan complejas y se vuelven complejas en la medida de que no conocemos el tema. Esa es la realidad. Yo les voy a dar un consejo no pedido, espero me lo tomen a bien. A veces me dicen, oye Edgar, ¿sabes mucho y sabes todo? No, ni sé mucho ni sé todo. Simplemente cuando tengo un caso que me llega al despacho y no lo sé resolver y me preguntan qué contesto. Aquí déjalo, soy experto. Y por dentro, no manches, no sé ni por dónde voy a empezar. Pero al cliente ya le dio seguridad de que cuando menos el contador, si no es experto, sí es muy seguro de sí mismo. Eso ya fue la primera impresión, ¿va? Y segundo, ¿cuál es mi chamba? Pues ponte a estudiar, ponte a leer. O ya dije que sí, que soy el mejor en lo que hago, pero no tengo ni idea, pues entonces déjame echar una escarbadita, voy a un curso, le pregunto a alguien que sepa, o me pongo a estudiar o a leer, o a ver TikTok. Ya ven que ya los asesores fiscales ya dan cursos en TikTok, bueno, en fin, cada quien.
Entonces, la idea es ponernos a investigar. Espero que hasta aquí vean que no es algo tan complicado, tan complejo y que lo podemos llevar a cabo sin mayor tema. Casos prácticos muy simples y vayan apuntando sus preguntas, ya casi terminamos por si las hubiera. Tenemos este caso práctico muy simple. Tenemos ingresos de una persona moral en México y en el extranjero. Aquí hago un pequeño apunte y es un consejo contable. Y tómenlo a bien porque sí funciona. Muchachos, pónganle criterio a sus catálogos de cuentas. Ya quítense la flojera, porque somos flojos y me incluyo a veces, quitémonos la flojera de estar usando catálogos de cuentas precargados en los sistemas. Viene precargado, tomémoslo como base, que ya nos ahorraron la chamba de hacerlo desde ceros, eso es muy bueno, pero siéntense y adáptenlo. Ahí están con el Aspelcoy, que es el que yo manejo en el despacho. Y también tengo el Compact, porque tengo clientes que tienen Compact y no les gusta el otro, ya se la saben. Entonces, regla que tienen los contadores de la oficina, no me utilizan el catálogo predefinido. Lo imprimen y lo vamos a reestructurar, si es que hace falta. Te sientas, oye, clientes internacionales, y vende nomás aquí en Tepito. Pues a lo mejor esa cuenta no la vas a ocupar ahorita, pues la quitas. El día que se ocupe, ¿qué haces? Pues la das de alta. Pero ¿para qué tienes un catálogo de 1000 cuentas si vas a ocupar 30? Para empezar, hasta por ecología, cuando imprimes, así. Cuando debería ser una hoja o dos. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo del catálogo? Porque si yo tengo ingresos en el extranjero, tengo que tenerlos perfectamente identificados en la contabilidad y no los puedo estar revolviendo con mis ingresos locales. En el caso de una revisión, la autoridad puede presumir ingresos que no son. Y al rato te vas a meter en un problema de tener que desvirtuar. Apréndanse de memoria el artículo 68 del Código Fiscal. Todo lo que hace la autoridad se presume legal, salvo que el contribuyente lo niegue lisa y llanamente y la negativa no implique la afirmación de otro hecho, punto final. Es lo que dice el Código en su artículo 68. ¿Estamos? Aquí en este ejemplo tenemos ingresos del extranjero, 2 millones de pesos, ingresos mexicanos de 9 millones, yo tengo un total de ingresos de 10 millones de pesos. ¿Qué hicimos aquí? Separamos mis 3 grupos de deducciones. Deducciones en México, deducciones en el extranjero y deducciones no identificadas. Y ya tenemos la fórmula mágica, ingresos menos ¿qué? Deducciones. Pero oye Edgar, tengo deducciones atribuibles en México y en el extranjero. ¿Cuánto puedo deducir? Vamos a ver, sacamos una proporción, muchachos. Miren, está bien fácil. Divides los ingresos del extranjero entre tu total de ingresos y te va a dar el porcentaje de deducciones que le vas a poder aplicar a tu ingreso del extranjero. 21.38 corresponden a deducciones del extranjero. La diferencia corresponde a esas deducciones que puedes deducir, ¿en dónde? En México. Ya tengo mis deducciones por el factor de deducción, esos 333,000 es lo que yo voy a poder deducir. Ahora, ¿cómo se calcula el límite acreditable en México? ¿Cómo se calcula? Ingresos del extranjero menos deducciones del extranjero menos deducciones proporcionales, yo ya tengo una utilidad fiscal de los ingresos del extranjero nada más. ¿Qué estamos buscando? La cantidad que yo pueda acreditar de lo que pagué en el extranjero en México. ¿Cómo lo calculamos? Pues bien simple, utilidad por ¿cuánto? 30%. ¿Cuánto es el ISR que se paga en México o se pagaría en México de mis ingresos del extranjero? 347,000 pesos. Oye Edgar, yo pagué 310,000 en el extranjero. Y en México esos ingresos causan 347. ¿Qué pasa con la diferencia? ¿No? Ah, sí. El impuesto pagado en el extranjero se puede acreditar en su totalidad porque fue menor que el impuesto que se causaría en México por esos ingresos. Si fuera al revés, la diferencia entonces se acredita en siguientes ejercicios.
Oye, Edgar, resulta que de la comparación, resulta que en México pues, el impuesto es de 100 pesos y en el extranjero pagué 30. ¿Qué pasa con esa diferencia? Se le paga al SAT. Entonces, siempre vamos a tener presente esos tres escenarios. Ahora, ¿cómo sé? Bueno, hice la relación del caso práctico anterior. ¿Cómo calcular el monto de los ingresos globales del contribuyente? En la lámina anterior, aquí, vimos el monto de lo que yo puedo acreditar. En el siguiente caso práctico, vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre la renta global de todos los ingresos de México y del extranjero. Si ustedes aprecian ingresos acumulables del ejercicio, ¿cuál fue la primera regla que les platiqué hace como 20 minutos? Yo tengo que sumarle a mis ingresos el monto del impuesto que pagué en el extranjero, que en este caso son 310,000. Siguiendo todo el procedimiento del artículo 9, yo tengo un ISR del ejercicio y fíjense, yo pagué en el extranjero 310, tengo un ISR a cargo de 264. ¿Cuánto es lo que puedo acreditar? Hasta el monto del impuesto a cargo en México. Y esa diferencia que nos sobra, los 310,000 menos los 264, yo los podré estar acreditando en ejercicios posteriores hasta que se agote, teniendo, repito, 10 años, actualizándolos como pérdidas y se siguen las mismas reglas. Lo que no acredito, pierdo el derecho a acreditarlo por el simple hecho de que se me olvidó o no tuve precaución. Ahora voy a poner un ejemplo en el caso de personas físicas. Yo les decía hace rato que en el caso de la persona moral, pues no tenemos tanto problema porque el pago se hace en función de una tasa y la tasa es fija, un 30%, pero en la persona física podemos tener diferencias en virtud de que la persona física paga con una tarifa progresiva, puede tener un 10%, un 15%, un 20%, un 30%, 35%. El caso más común bueno, aquí, antes de que otra cosa suceda, cuando se tienen ingresos por dividendos, esto que les voy a pasar a continuación es meramente un dato cultural para que así lo entendamos. Cuando tenemos ingresos por dividendos, ¿se acuerdan que hace ratito yo les platicaba que cuando se recibe un dividendo, toda esa utilidad que se recibe ya paga un impuesto? ¿Qué es lo que nos marca aquí la ley? Cómo calcular el monto proporcional del ISR que le corresponde a tu utilidad. Si ustedes revisan, simplemente hacemos una división que es una proporción. Dividendo que recibe la persona en México entre la utilidad total de donde proviene el dividendo y lo vamos a multiplicar por el monto del impuesto que pagó esa utilidad total. Y de esa manera podemos nosotros determinar el monto proporcional del ISR que le toca al mexicano que recibe esa utilidad. ¿Se fijan? Es una simple proporción. Todo esto ya lo habíamos visto en las láminas anteriores, por eso se los pongo. Ahora, ISR acreditable, pero ahora para personas físicas. Vamos a ver un ejemplito. Las reglas son las mismas. Vamos a pensar en el caso número 1, tengo una retención de dividendos del 10% y en el caso 2 tengo una retención del 30%. Si quiero que sepan que México, de acuerdo a un estudio que hizo la OCDE, sabemos que a partir de 2014 en México se retiene un 10% de los dividendos que les pagamos a las personas físicas. No nos sintamos tan mal. No, ¿cómo no? Si el cliente cuando le digo de la retención hasta rebuzna. Bueno, no nos sentamos tan mal. México es de los países del mundo que tiene una de las retenciones más bajas en materia de ISR por dividendos. En Europa hay retenciones o hay países que tienen hasta el 30%, aquí en México, 30% por ejemplo en Alemania. En México tenemos un 10%, así que no nos sintamos tan mal. Ya después de que le digamos al cliente, no, y eso que no vives en Alemania, ya con eso como que hasta lo apaciguas un poquitín. Observemos el primer caso. No me voy a concentrar en el procedimiento, simplemente vamos a ver los resultados. Yo tengo un ISR determinado por la aplicación de la tarifa y me retuvieron un 10% del dividendo que me pagan del extranjero. En el caso número 1
recibo 1,650,000, me retienen 165. ¿Qué hago? Tengo un ISR determinado de 498 y ese es mi límite de acreditamiento. Me retienen 165, quiere decir entonces que todo el impuesto que pagué en el extranjero se hace acreditable en México. Aunque no nos dejemos guiar por la tasa del 10 contra el 34, acuérdense que el 34% que tenemos en este ejemplo en la tabla es un impuesto subsidiado. ¿Por qué subsidiado? Porque le estamos restando el límite inferior. También, si ustedes aprecian, en el ingreso acumulable en México estamos considerando que el dividendo más el impuesto pagado en el extranjero. En el caso número 1, lo que pago en el extranjero se acredita en su totalidad en México, por lo tanto, aquí en México no tendríamos ya que pagar nada. Ahora, en el caso número 2, ahí se hace una retención al 30%. ¿Qué hacemos? Al hacer el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio, nos damos cuenta que pagué más en el extranjero de lo que hubiera pagado en México, entonces ahí me da una diferencia por acreditar. Si no se cumplen cualquiera de estas dos condiciones, la diferencia que pudiera resultar es una diferencia a cargo. Y por mi parte sería todo. Creo que sí me fue bien con el tiempo porque así lo programé para no extendernos de más. ¿Sí vamos bien o me regreso? Dice Eduardo, no, sí vamos bien. Está bien. Todo bien, maestro. Si gustan algunas preguntas antes de que podamos dejar ir al maestro, alguien que tenga alguna pregunta específica, es momento de que incluso sus asuntos puedan tratarlos. Ahora abriremos el espacio para preguntas del público. Les recordamos que pueden levantar la mano para participar. Para la audiencia en línea, pueden encender su cámara para participar o, si lo prefieren, escribir su pregunta en el chat. Tenemos una pregunta por aquí, maestro. Para la sesión Adelante. presencial, si alguien levanta… Buenos días. Hola, buenos días. Excelente exposición. Te lo agradezco. Quiero aprovechar su sapiencia en estos temas. Yo tengo un caso con República Dominicana. Vas a ir a Nickelodeon. ¿Cómo? Vas a ir a Nickelodeon, a la República Dominicana. No le escuché. ¿No vas a ir a Nickelodeon, al parque de diversiones? ¿Es un parque de diversiones? O No, es sector eólico. Ok. Les generé mi factura, Ok. me pagan, Ajá. me retienen es 27% con Ok. República Dominicana, pero no me envían el documento, la constancia de retención. Primera pregunta, ¿qué hago ahí? ¿Lo acredito en México? ¿Lo deduzco? Ese 27% que me retuvieron en Dominicana. ¿Pero por qué no te lo quieren dar? No, digo, ¿porque no te lo quieren dar? No, simplemente la pido, la solicito y me retuvieron y me pagaron la diferencia. ¿Acredito ese 27% aquí en México? Mira, te voy a decir lo que dice la ley y te voy a decir lo que dice mi corazón. Ya lo que tú hagas ya es lo que dice tu sentido común. Sí. El deber ser es que no lo puedes acreditar porque no tienes uno de los requisitos, que es el documento. Es el deber ser. Sí. Ahora, ¿qué dice mi corazón? Acredítalo. ¿Y existe tratado para evitar la doble tributación en Contratado o sin tratado. Ah, Contratado o sin tratado, aquí el tema no es el tratado, el tema es el documento. ok. Entonces, aquí te digo, en un estricto sentido, en el deber ser, debes de tener el comprobante. Sí, Oye, claro. pero es que no me lo dan y ya lo pedí. ¿Qué hago? Yo que tú lo acreditaba. La probabilidad de que te caiga una auditoría por eso es infinitamente muy pequeña. No es imposible, pero es infinitamente muy pequeña. ¿Vale la pena el riesgo? 27%, está debajo del 30%. Es correcto. Entonces, sería mi acreditable punto en de su vista. totalidad. No le vayas a apuntar ahí. Me dijo el contador Edgar que lo acredite sin documentación, no. Porque si no, acá en Prodecon me van a poner tache. Y además soy representante del Colegio de Contadores en Prodecon. Entonces ya te dije, el deber ser no será acreditable por falta de requisito. Mi corazón dice que lo acredites. No Sí, deducirlo, ¿verdad? No, deducirlo no. Para nada, es Para nada. acreditamiento. Gracias. Nada, con todo gusto. ¿Algo más? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás hay una pregunta de mi amigo Jesús Ruiz. A la orden. ¿Qué tal, mi amigo Edgar? Oye, si tenemos una tasa preferencial, o mejor dicho, una tasa inferior a México y no tenemos tratado para evitar la doble tributación, ¿caeríamos en REFIPRE? ¿En régimen fiscal de preferentes? Acuérdate, mi estimado,
el régimen fiscal preferente tiene una condición. La condición, de acuerdo a lo que establece el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, primer párrafo, te dice, se considera territorio fiscal preferente cualquier país que tenga una tasa inferior al 75% de la tasa en México. O sea, cualquier país que tenga un 22.5% o menos es un régimen fiscal preferente. Entonces, ahí no nos podemos ir por menor al 30, sino simplemente menor al 30 es el 29, pero no cae en el régimen fiscal preferente. Ok, eso me llevaría a otra pregunta. ¿Ok? En el dado caso que es el 22.5, en Estados Unidos es del 21, Es me correcto. parece. ¿No sería régimen fiscal preferente? Sí, claro Porque- que lo es. Claro que lo es. Pero ¿por qué el SAT nunca dice nada? Conveniencia. Conveniencia. Pero tienes toda la razón. En Estados Unidos la tasa de impuesto corporativo es el 21%. La autoridad fiscal, ¿por qué no hace muinas y no dice nada? Porque es Estados Unidos. Pero en el deber ser, de acuerdo al 176 de la ley, estamos en un régimen fiscal preferente. Dicho sea de paso, el mejor paraíso fiscal del planeta es Estados Unidos. Grábense eso, ¿eh? Todo el mundo se viene en la cabeza. Paraíso fiscal, las Islas Caimán, Mónaco. El mejor paraíso fiscal del mundo. Fíjense lo que les digo y a las pruebas me remito. Tengo clientes allá, conozco la legislación de allá. Entonces, cualquier extranjero que decida invertir en Estados Unidos tiene ahí el mejor paraíso fiscal del planeta. Y fíjense cómo la gente no lo ve así. Todo el mundo, paraíso fiscal, Panamá, República Dominicana a lo mejor, las Islas Barbados, las Islas Caimán, Mónaco. Y tenemos aquí a Estados Unidos, que es el mejor paraíso fiscal para quien quiere invertir. ¿Sale? Ahora que saquen sus aguinaldos, vayan a invertirlo allá. Bueno, ya vienen los aguinaldos, porque no todo sea dolor de cabeza. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta con toda confianza? Allá en línea también si tienen preguntas también con confianza, no tengo tema. Acabamos las preguntas, maestro, si gusta pasar con nosotros para darles unas palabras a nuestros amigos que están en línea. Yo Y dije, algunas pásale porque le vamos a preguntas. pasar báscula. Dije, no, espérame tantito, con todo gusto. Maestro, pues un gusto. Hace un mes aproximadamente iniciamos nosotros estas charlas digitales. Tuve la oportunidad de platicar con usted y creo que hoy cubrió de una manera excepcional las dudas que pudieran tener nuestros amigos, que incluso le hicieron preguntas técnicas muy específicas que son comunes en este tipo de asuntos y que usted maneja a la perfección. Nos decía usted que habría que tener cuidado con el tema internacional, no meternos en problema internacional. Algunos ya conocemos a la Fiscalía General de la República, pero no queremos conocer al Tesoro de Estados Unidos, entonces es un tema ya más complicado. ¿Cuál es su expectativa de este evento, maestro? ¿Qué les puede decir a nuestros amigos que están en línea y a nuestros amigos que están el día de hoy aquí? Pues independientemente que les agradezco siempre la consideración que tienen en invitarme, ya es el 4º año consecutivo que me hace favor de invitarme Orlando, creo que sí le gustan los temas que traemos, ya pensé en el tema del siguiente año por si me vuelve a invitar. Yo creo que este tipo de eventos donde habemos gente que compartimos un poco de nuestra expertise profesional dentro del ámbito de nuestra experiencia y que vengan personas como los asistentes virtuales, los asistentes aquí presenciales, yo creo que al final del evento, cuando termina el día de hoy, todos, seguro estoy, y no lo digo por mí, que quede bien claro porque no quiero ser soberbio, pero seguro estoy que el día de hoy, cuando ustedes se van, llevan algunas ideas o conocimientos o puntos que no traían cuando llegaron. Y por ese simple hecho ya valió la pena haber invertido el tiempo y obviamente el dinero, porque cuesta, el estar aquí escuchando a los expositores, que hay magníficos expositores, quitándome a mí por supuesto. Y sí creo que de alguna manera los que no nos pudieron acompañar de manera presencial, pues se lo pierden, porque pues aquí Veracruz es muy bonito, pero también, repito, reitero, tenemos la posibilidad de escuchar ideas de personas que estamos en el día a día, trabajando con los empresarios, con los estudiantes en su caso, y sí considero que de alguna u otra forma, todas y todos, ya sea en presencia o en virtual, se llevan algunas ideas que lo más interesante es que las pongan en práctica en su profesión, en los diferentes giros donde trabajen, ya sea en la iniciativa privada o en el sector gobierno. Lo importante es eso, que lo que se aprenda se practique, porque lo que no se practica se olvida. Recuerden, el cerebro, muchachos, es un músculo. Acuérdense de eso. ¿Sí se han fijado que van algunos al gimnasio y salen así? Claro, no va a faltar el fantoche que llegó el lunes y ya camina así, ¿no? Sí, porque siempre hay.
Pero, oye, ya lleva un tipo 3 años en el gimnasio, ya lo ves así como ropero, desarrolló sus músculos. El cerebro también es un músculo. Si ustedes ejercitan su músculo cerebral, ¿qué pasa? Crece. No se les va a salir, ¿eh? No se asusten. Pero crece y pueden tener mayor alcance de conocimientos en la lectura o en las exposiciones que amablemente reciben. Serían mis comentarios, Eduardo. Maestro, pues no lo vamos a despedir porque al final de estas pláticas, de estas charlas de nuestros amigos, vamos a tener un conversatorio en donde vamos a escuchar puntos de vista particulares respecto de temas que están sucediendo, que incluso hoy para todos nosotros son de suma importancia, como lo es el paquete económico 2025. Así que vamos a esperar un poquito, lo vamos a ver más tarde. ¿Vamos a tener un qué? Un conversatorio. Porque ¿Que no nosotros, era conservatorio? bueno, es que pensábamos que iba a haber un conservatorio y ya esperábamos nosotros las cuerdas y el violín y todo, pero me dijeron que no, que era otro tipo de evento. Dije, bueno, está bien. Decía la maestra Fernanda, las únicas cuerdas van a ser las vocales, las de nuestros expositores para el día de hoy. Es Y correcto. seguro que aquí vamos a estar al rato platicando de esos temas. Muy Muchas bien. gracias, maestro. Gracias, Eduardo. Agradecemos al distinguido maestro Edgar Ulises Hernández que compartió su experiencia y conocimientos valiosos con nosotros. Gracias por su tiempo, por su asistencia y sobre todo que espero que les haya agradado mi participación. Que tengan bonito día, no me despido, por aquí vamos a andar. Gracias.